Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:17 minutos, y ya les contábamos que en el comercio ven con preocupación lo que va a significar la imposición de una serie de medidas actualizadas en el plan paso a paso a partir del día de hoy. Queremos conversar de este tema, estamos en contacto con la presidenta de la Asociación de Marcas de Retail, Paula Valverde. Gracias por el contacto, Paula, muy amable. Hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Paula, bueno, ustedes han hecho un balance en el comercio en general, han mirado con preocupación lo que va a ocurrir a partir de hoy. Son medidas más restrictivas, se restringe por ejemplo el delivery, que había sido una vía de salida también importante en estos momentos, y han calificado como durísimas estas medidas. ¿Qué significa en la práctica en lo que va a ocurrir a partir de hoy día, Paula? Bueno, la verdad es que, como tú decías, es bastante duro lo que está pasando. Si analizamos las cifras, por ejemplo, de cuánta gente accedió al primer FOGAPE, fue más del 80% de nuestros representados. Al segundo, una cifra bastante parecida. Entonces, y esto entendiendo que este nivel de problema en las cajas se generó en el minuto en el que los deliveries todavía podían operar. Hoy día enfrentamos un escenario bastante más duro en el que las operaciones de muchas compañías van a irse a cero, sin poder tener ninguna venta. Y esto obviamente pone en juego la cantidad de empleos, esto pone en juego las cajas de las compañías, la sobrevivencia. Es como un nuevo escenario que estamos enfrentando. Y la verdad es que nos parece que las consecuencias podrían ser bastante duras para el sector. Ustedes, para su sector, Paula, quedan marginados de la definición de bienes esenciales, ¿no? La mayoría de nuestros representados quedan, fuera de lo que sería la definición de bienes esenciales. Que todavía, hoy día estábamos leyendo ya las últimas declaraciones donde se hizo una especificación bastante más clara de bienes esenciales, pero efectivamente son muchos los que quedan fuera de esto. Y para esos sectores, Paula, en particular, ¿qué significa? Con los centros comerciales cerrados, por razones sanitarias, ¿no? Hay fundamentos sanitarios detrás de esto, pero con los centros comerciales cerrados, sin la posibilidad de hacer delivery, ¿cuánto podrían aguantar, por ejemplo, pensando además que el horizonte para estas medidas todavía no está tan claro? Claro, nosotros lo que un poco visionamos hacia adelante es que muchas empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, las pymes, reciben estas medidas sin ningún quizás subsidio que pueda acompañarlas y que les permita realmente cumplir con estas normas. Entonces, al final, la circulación que se espera que baje, puede que no baje, y ahí es donde entramos en un círculo que quizás estos 15 días no son 15 días, son 30, y si son 30 pueden ser quizás 50, y así es inestable. Entonces la gente empieza a tomar medidas, empieza a suspender gente, empieza a ver qué hacer con sus negocios. Es súper compleja la situación del sector porque, como tú bien decías, no se tiene una seguridad clara de cuánto va a durar o cuáles van a ser los tiempos. Y efectivamente, sin tener esta vía de escape que nosotros como sector creemos que es segura, la del delivery, entendemos que genera circulación en la calle. Y nosotros la verdad es que entendemos que había que tomar medidas más restrictivas, sobre todo con lo que tiene que ver con el comercio presencial y todo, pero nosotros consideramos que el delivery es dentro del comercio probablemente uno de los del funcionamiento más seguro que tiene el retail. Sí. Entonces la verdad es que al no saber bien el horizonte, se hace compleja la toma de decisiones, la gente también tiene incertidumbre, los trabajadores, es un escenario bastante complejo, muy parecido al que se vivió en marzo del año pasado, en que todo era inestable y no se... y creemos que en marzo del año pasado quizá hubiera mucho más acompañamiento de subsidio o de, estaba el mismo FOGAPE, sí, la AFC. Hoy día la verdad es que no entendemos cuáles van a ser las medidas para paliar esto. Claro, y empieza un proceso distinto porque el gobierno ha puesto medidas sobre la mesa de apoyo también a las empresas en este nuevo paquete que se está discutiendo en el Congreso. ¿Son suficientes? Y segunda pregunta relacionada a esto también, ¿se empiezan a topar los plazos de el pago de otros créditos en un momento en que empiezan más restricciones?
¿Cómo se puede enfrentar eso? ¿Hay flexibilidad, por ejemplo, en la banca para enfrentar este nuevo proceso? La verdad es que eso también depende de cada compañía. Hay algunas que se les ha hecho más fáciles, otras que se les ha hecho más difícil. Nosotros sabemos que están discutiendo algunas soluciones. El problema es que nosotros pensamos que deberían las medidas venir ya con las soluciones un poco conversadas y consensuadas, porque la sensación, como te decía, de inestabilidad, de incierto que se genera hoy día es súper compleja para el sector, es súper compleja para la toma de decisiones, como te mencionaba. Y la verdad es que nosotros lo único que queremos es que se cuide, obviamente, los empleos de tantos trabajadores que tenían ya esta sensación de que en el año 2021 se iban a reponer, se iban a empezar a reactivar la economía en general, y vamos a empezar a hacer de nuevo impulsores del trabajo, de generar nuevos puestos de trabajo. Y la verdad es que esta nueva situación hace bastante difícil volver a ver esta luz de esperanza de reactivación que se tenía en este 2021. Paula, ¿ustedes tienen alguna estimación de qué porcentaje de sus asociados podrían, por ejemplo, cerrar tiendas o quebrar derechamente en caso de que estas medidas se vayan extendiendo? Hay otros sectores que ya han hecho estimaciones al respecto. Sí, nosotros la verdad es que representamos un sector que pudo operar el último trimestre del 2020, y yo creo que eso fue efectivamente un aire para los socios nuestros. Ya partimos un 2021 y ya a finales de diciembre se veía un escenario más complejo, un 2021 con ya comunas con centros comerciales cerrados, con calles comerciales cerradas, y de ahí se empezó de nuevo a poner cuesta arriba. Hay otros sectores que han estado cerrados durante todo el tiempo, que también representamos, gastronómicos, han estado cerrados mucho tiempo, bueno, gimnasios. Como te decía, es un escenario súper duro el que vivimos. No logramos entender todavía las razones del cierre del delivery. Si ha demostrado ser una operación segura. Mantiene efectivamente las distancias. La verdad es que la noticia nos afecta bastante como sector. Paula, por último, ¿ustedes ven alguna opción de conversar este tema con el Ministerio de Economía? ¿Qué les han planteado las autoridades? Bueno, nosotros hemos estado en conversaciones con ellos, nos dicen que van a ser 15 días, que esperan que a los 15 días esto disminuya. Nosotros levantamos nuestras preocupaciones, el que efectivamente cuando este tipo de medidas no vienen acompañados con los subsidios necesarios, la gente que vive del día a día tiene que salir a trabajar igual. Y por mucho que existan las medidas, la gente necesita obviamente operar su negocio, porque si no, al final depende de su subsistencia, no solamente como compañía, como empresa, sino que también personal. Entonces, creemos que cuando las medidas son demasiado drásticas y como nosotros planteamos, un poco arbitrarias, no tienen un sustento claro sanitario detrás, la verdad es que la gente al final toma la decisión de seguir operando, y al final esto se transforma en un círculo vicioso que podría no terminar en más de 15 días, como plantea el gobierno. Entonces nosotros hemos hecho llegar nuestra disconformidad con las medidas, que encontramos que son efectivamente exageradas, y que entendemos que hay que disminuir la circulación, pero que la verdad es que esto va a ser un golpe gigantesco para el sector y para la gente igual. Sí, sin duda. Vamos a ver cómo funciona la medida y si es que efectivamente logran disminuir los contagios. Será la única forma de que se vayan ajustando luego estas medidas que comienzan a regir a partir de hoy. Paula, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. No, gracias a ustedes.